El Imperio Otomano es una de las potencias más poderosas, majestuosas y enigmáticas de la historia mundial. Durante largos siglos, sus secretos, celosamente guardados tras los altos muros de piedra del Palacio de Topkapi, cautivaron la imaginación de los europeos. Sin embargo, el verdadero renacimiento del interés por la historia otomana en la cultura popular moderna ocurrió hace relativamente poco, y la razón principal fue una grandiosa serie de televisión turca. Esta saga televisiva, transmitida con un éxito rotundo en decenas de países, literalmente mantuvo a millones de espectadores pegados a las pantallas. Los lujosos interiores del palacio, los brillantes caftanes de seda, los turbantes enjollados, las complejas intrigas del harén, el amor absoluto y la crueldad despiadada. Todo esto creó una imagen increíblemente atractiva de la era del sultán Solimán el Magnífico. Los espectadores siguieron con el corazón en un puño el dramático destino de la esclava eslava que logró convertirse en la poderosa Hürrem Sultán, y junto con ella, paso a paso, se sumergieron en el peligroso pero fascinante mundo del harén imperial. En este complejo y multifacético mundo, hábilmente recreado en la pantalla, un lugar especial lo ocupó uno de los personajes más pintorescos, memorables y sinceramente queridos por el público, el eunuco Sümbül Ağa. Interpretado brillantemente por el carismático actor turco Selim Bayraktar, este papel se convirtió en un auténtico adorno de toda la serie. Sümbül Ağa, en la serie, no es ni mucho menos un sirviente cualquiera del harén. Se nos presenta como un maestro de la diplomacia palaciega, un intrigante sin igual, un compañero infinitamente leal de Hürrem Sultán, y también como la principal fuente de humor chispante en la cruda realidad de la corte otomana. Su inconfundible mímica, su característico caminar, sus divertidos suspiros, sus comentarios sarcásticos y sus eternas pequeñas disputas invariablemente sacaban una sonrisa a los espectadores. El Sümbül de la pantalla nos parece un hombre ajetreado, astuto, pero en el fondo bondadoso y profundamente honesto, cuya vida está enteramente dedicada al servicio de su señora. En la conciencia popular se percibe como una parte inseparable de la era de Solimán, un elemento acogedor y familiar de la vida palaciega, que después de muchas tormentas y conmociones encuentra la merecida paz. Sin embargo, la magia del cine a menudo juega una partida muy astuta con la verdad histórica. Los creadores de series de televisión, en aras de la viveza de la trama y la fluidez narrativa, trasladan fácilmente los acontecimientos en el tiempo, fusionan los destinos de diferentes personas o dan nombres de personajes históricos reales a héroes completamente ficticios. Esta transformación radical es precisamente la que sufrió nuestro querido personaje. Pocos de los fieles seguidores de la serie sospechan que el divertido y ajetreado Sümbül Ağa tuvo un prototipo histórico real. Los guionistas de la serie no inventaron este sonoro nombre floral, sino que lo tomaron prestado de las páginas de las auténticas crónicas otomanas, otorgando a su personaje de ficción el estatus y el título de un hombre cuyo verdadero destino fue tan increíble que supera cualquier fantasía, por atrevida que sea, de los guionistas. El verdadero Sümbül Ağa fue una figura de una magnitud completamente distinta, colosal. Si el personaje de la serie nos arranca una cálida sonrisa y simpatía, su contraparte histórica inspiraba en sus contemporáneos un temor reverencial, íntimamente mezclado con miedo animal y una absoluta sumisión. La vida real de este poderoso eunuco estuvo llena de oscuros secretos, pruebas extremadamente crueles y un poder sin límites con el que un sirviente común del harén ni siquiera habría osado soñar. Fue un hombre que en la cima de su carrera manejó los hilos del poder en el imperio, cuya única palabra podía elevar instantáneamente o aniquilar físicamente a cualquier bajá o visir.
No se limitaba a servir a las concubinas o a mantener el orden en los pasillos. Administraba en solitario fortunas multimillonarias, controlaba las rentas de las tierras sagradas de la Meca y Medina, y fue el principal consejero y auténtico eminencias grises de uno de los gobernantes más ambiguos y dementes de la historia de la dinastía otomana. Pero la diferencia más asombrosa no reside ni en la magnitud de la riqueza acumulada ni en el poder político, sino en el final de la vida de este hombre. El Zumbul Agha de la pantalla, tras sobrevivir a su amada señora, permanece como el fiel guardián de sus estancias vacías, viviendo sus últimos días tranquila, pacífica y melancólicamente entre los muros del viejo palacio, entregado a sus recuerdos. El verdadero Zumbul Agha, en cambio, terminó su camino terrenal en el epicentro de una batalla naval cruel y sangrienta, en medio del estruendo de las balas de cañón, el choque de las cimitarras cruzadas, las llamas y los gritos de los jenízaros moribundos. En el vídeo de hoy, descorreremos el bello velo de la ilusión cinematográfica y emprenderemos un fascinante viaje a través de los siglos para descubrir toda la verdad histórica. Rastrearemos en detalle el camino del Zumbul Agha real, desde su condición de niño cautivo sin derechos, que sobrevivió a la terrible y mutilante práctica de la castración en las arenas de África, hasta convertirse en el tercer hombre con más poder en un vasto imperio transcontinental. ¿Cómo logró alcanzar una cumbre tan inaudita? ¿Qué secretos fatídicos ocultaba en sus lujosas estancias palaciegas? Prepárense para olvidar para siempre al adorable e inofensivo intrigante de la popular serie. Ante ustedes se desplegará la auténtica, cruda, trágica y verdaderamente grandiosa historia del verdadero Zumbul Agha, cuyo nombre quedó inscrito para siempre con sangre, oro y pólvora en los ricos anales del Imperio Otomano. La magia del cine es algo traicionero. Toma una historia, la sacude como si fuera un baúl viejo y coloca en el escaparate solo los trapos más brillantes, aderezados con una generosa dosis de ficción artística. Los creadores de la serie realizaron este truco de forma brillante. Tomaron un nombre sonoro y pintoresco, Zumbul Agha, e insertaron en la época de Suleimán el Magnífico, como si pegaran una foto de un extraño en un álbum familiar. Y el espectador cayó en la trampa. ¿Cómo no iba a hacerlo? Este eunuco encantador, con una picardía en la mirada, encajaba tan naturalmente entre los dorados cúpulas de Topkapi que dudar de su pertenencia al siglo XVI parecía una auténtica herejía. Pero si desconectamos la magia televisiva y empuñamos el frío bisturí del historiador, el panorama que surge es indecorosamente diferente. Ese Zumbul que servía el sherbet a Hurrem y bromeaba con Ibrahim Pasha jamás coincidió en la vida con estas personas, simplemente se desencontraron en el tiempo, y vaya si se desencontraron, por casi un siglo entero. El verdadero, el no inventado Zumbul Agha no es una figura del siglo XVI, sino del XVII. Ascendió a su órbita política en la década de 1640, cuando el imperio de Suleimán, majestuoso y temible, ya se había convertido hacía tiempo en una gloriosa pero polvorienta leyenda. Para cuando el Zumbul real empezó a tejer sus intrigas en los corredores del harén, el propio Suleimán llevaba casi 100 años muerto. Hurrem Sultán y sus hijos se habían convertido en personajes de epitafios. El mundo había cambiado hasta quedar irreconocible. La época en la que se desarrolló el auténtico drama de la vida de Zumbul Agha se conoce como el Sultanato de las Mujeres. Pero si con Hurrem esto fue solo una cautelosa incursión de las mujeres en la alta política, para mediados del siglo XVII el poder femenino se había transformado en una máquina de opresión bien engrasada. Ironías del destino. Hurrem abrió el sendero por el que luego transitaron los verdaderos gigantes. El sultán bajo el cual el Zumbul real alcanzó el poder efectivo se llamaba Ibrahim I. Pasó a la historia con el sobrenombre de Delhi, el Loco. Era el bisnieto de Suleimán,
Pero qué contraste. Si Suleimán moldeaba el mapa del mundo, escribía poesía y dirigía personalmente el asedio de fortalezas, Ibrahim era un hombre profundamente traumatizado, encerrado hasta los 24 años en el Cafés, es decir, la jaula, un pabellón prisión especial para los herederos al trono. Los años pasados en esa jaula de oro, con el miedo constante a que su hermano, el sultán, ordenara estrangularlo en cualquier momento, habían convertido su psique en ruinas. Cuando Ibrahim finalmente ascendió al trono, el imperio cayó en manos de un hombre consumido por manías, fobias y una lujuria insaciable. No le importaban los consejos de Estado. Solo le interesaban las pieles, los espejos y las mujeres. Y fue en esta atmósfera sombría, impregnada de locura y corrupción, donde Sümbül Ağa saltó a la primera línea. Inteligente, cínico e infinitamente ambicioso. Si en el siglo XVI los jefes de los eunucos eran meros supervisores del harén, en el siglo XVII, con un sultán débil e incapacitado, se convirtieron en eminencias grises. Controlaban el acceso al gobernador, manejaban los hilos de las arcas de la Valide y sabían dónde estaban enterrados los secretos. Y Sümbül aprovechó esta oportunidad al máximo. Su vida real no fue una comedia de enredos con cántaros rotos. Él no cuidaba a los shehzadés con un gran conquistador. Él gobernó en una era de colapso de la autoridad del sultán, cuando el trono se tambaleaba, los genízaros se amotinaban y el fantasma del ocaso del imperio ya se vislumbraba en el horizonte. Y toda esa veneración con la que el espectador de la serie trata al personaje se basa en una total falsificación cronológica. El Sümbül de la serie es solo una sombra, un eco disfrazado con un traje del siglo XVI. El verdadero eunuco vivió en una época mucho más cruel, nerviosa y verdaderamente peligrosa. Tras el deslumbrante brillo de los candelabros dorados, el lujo de las alfombras persas y los finísimos sedales del Palacio Imperial de Topkapi, siempre se escondía un abismo de dolor humano y sufrimiento inimaginable. Para comprender plenamente el fenomenal ascenso de Sümbül Ağa y entender la naturaleza de su carácter férreo y despiadado, hay que remontarse al principio de su vida, a esa tragedia que hiela el alma y que marcó su infancia para siempre. A diferencia de los altos dignatarios libres del imperio, el camino del eunuco negro hacia las cimas del poder comenzaba en el infierno de la esclavitud y la mutilación física. El harén otomano, el Sancta Sanctorum de la residencia del sultán, exigía un aislamiento absoluto y una custodia fiable. Para eliminar la más mínima posibilidad de atentar contra el honor de las concubinas y la pureza de la dinastía gobernante, los guardianes de las estancias interiores solo podían ser aquellos que hubieran sido despojados para siempre de su naturaleza masculina. Históricamente, el papel de guardianes del harén, a diferencia de los eunucos blancos, que servían en el patio exterior, se asignaba a los originarios de África. El futuro Sümbül Ağa, como la gran mayoría de sus compañeros de oficio, nació a miles de kilómetros de las orillas del Bósforo. El lugar exacto de su nacimiento está oculto en la oscuridad de la historia, pero lo más probable es que su patria fueran las cálidas sabanas de África Oriental, los territorios de los actuales Sudán, Etiopía o Somalia. Su infancia se truncó de repente y de forma brutal cuando unos despiadados traficantes de esclavos irrumpieron en su aldea natal. El niño fue arrancado de su familia a la fuerza, sujeto con pesados cepos y enviado en una agotadora marcha de la muerte de varios días a través de las ardientes arenas del desierto hacia los principales mercados de esclavos de Egipto o la costa del Mar Rojo. Pero las pruebas más terribles le aguardaban más adelante. Dado que la ley islámica prohibía categóricamente infligir mutilaciones al cuerpo humano y realizar la castración dentro del territorio del imperio, este sangriento procedimiento se llevaba a cabo en sus afueras, generalmente en los monasterios coptos del Alto Egipto o en los campamentos de tránsito de los traficantes.
El procedimiento por el que pasó el joven Sümbül fue monstruoso en su primitiva crueldad. Para servir en el harén del sultán se necesitaban eunucos completos. A los niños se les extirpaban todos los órganos genitales externos de un solo tajo de una navaja o cuchillo afilado. En condiciones de total insalubridad, la hemorragia se detenía con aceite hirviendo, brea o arena caliente. Después, enterraban al niño hasta el cuello en arena ardiente para inmovilizarlo mientras la herida cicatrizaba. La mortalidad por shock doloroso, pérdida de sangre e infecciones era enorme. De cada 10 niños operados, solo sobrevivía 1 o 2 en el mejor de los casos. El hecho de que el futuro Sümbül sobreviviera a esta ejecución da testimonio de su increíble y fenomenal resistencia natural y de su inmensa sed de vivir. El niño superviviente se convertía automáticamente en alguien increíblemente valioso. Lo transportaron por mar y lo llevaron a Estambul, donde en el mercado de esclavos fue comprado específicamente para el palacio del sultán. Desde el momento en que cruzaba las puertas de Topkapi, el pasado del niño quedaba borrado para siempre. Tenía prohibido recordar su verdadero nombre, su lengua materna y su familia. Según una refinada pero cínica tradición otomana, a los niños negros mutilados se les daban nombres de hermosas flores. Se consideraba que estos guardianes estaban destinados a adornar el jardín de la felicidad, el harén del sultán. Fue así como un prisionero africano sin nombre recibió el nombre de Sümbül, que en turco significa jacinto, una flor que simboliza a la vez la belleza elegante y la profunda tristeza. Sin embargo, adquirir un nombre armonioso y un caftán de seda no significaba el comienzo de una vida fácil. El joven Sümbül ingresó en la severa escuela palaciega de eunucos, donde reinaba la disciplina más estricta y los castigos corporales más crueles por la menor falta. Allí golpeaban con varas en las plantas de los pies. Llamaban a este procedimiento falaka, que a cualquier persona normal le haría saltar los ojos de las órbitas. Por una taza rota podían azotarte de tal manera que no pudieras sentarte en una semana. Por una mirada torcida a algún superior, te mandaban a pan y agua. Aquí moldeaban a los niños de nuevo, como si fueran de arcilla. Sümbül dominó a la perfección el turco y el árabe, estudió el Corán, la ley islámica, las matemáticas y el complejísimo y polifacético protocolo palaciego. Le enseñaron a ser invisible, pero a observarlo todo, a ser silencioso, pero a escuchar cada susurro en los pasillos del harén. Aquel que no soportaba este infierno encontraba su final en el anonimato. Moría de enfermedades, de nostalgia o simplemente de un corazón roto, si es que esa palabra puede aplicarse a un niño arrancado de su mundo habitual y obligado a existir en un saco de piedra con paredes doradas. Y aquí es crucial entender lo principal. Sümbül no solo sobrevivió, se ganó el derecho a existir a dentelladas. A diferencia de muchos de sus congéneres que siguieron siendo sombras sin rostro deslizándose por los suelos de mármol de Topkapi, él logró conservar la cordura y convertir su vulnerabilidad en un arma. La despiadada escuela de los eunucos quemó en él los últimos rescoldos de la inocencia infantil, reemplazándolos por frío cálculo, una prudencia fenomenal y una voluntad de acero. Aprendió a leer a las personas como libros abiertos, a ver sus debilidades, miedos y deseos secretos. Comprendió la ley principal del palacio: quien posee la información, posee el mundo. Y ese pequeño niño negro, que pasó por torturas, humillaciones y la pérdida total de su propia identidad, comenzó a ascender, silenciosa pero implacablemente, por la invisible escalera del poder, cuyos peldaños no eran el linaje o los títulos, sino la lealtad, la inteligencia y la fidelidad absoluta e incondicional a quien pagaba. Así, tras atravesar el dolor, la arena de Egipto y el frío del acero del cuchillo, forjado en el crisol del sufrimiento, el verdadero Sümbül Aga inició su trayectoria sin precedentes hacia las cimas del poder absoluto. En la estricta y milenaria jerarquía estatal de los otomanos, el Kislar Aga era la tercera persona en importancia y poder en todo el imperio. Por encima de él solo estaban el propio sultán y el gran visir, el jefe de gobierno.
Pero en la práctica, el poder del jefe de los eunucos negros resultaba a menudo mucho más efectivo y temible que la autoridad de cualquier visir. Porque los visires iban y venían, sus cabezas adornaban las puertas del palacio con una monotonía deprimente, mientras que el Kislar Aga permanecía. Él era la constante, el eje alrededor del cual giraba toda la vida cortesana. La principal ventaja de Sümbül Ağa residía en su proximidad física al monarca. El gran visir se reunía en el edificio del diván y podía pasar semanas esperando una audiencia oficial con el padishá, enviando secretarios con súplicas humillantes. El Kislar Ağa tenía acceso ininterrumpido, las 24 horas del día, a las estancias privadas del sultán. Era el señor absoluto del patio interior y del harén. Nadie, ni la madre del sultán, la valide, ni sus favoritas preferidas, ni los herederos al trono, ni los más altos dignatarios, podía dar un paso sin el conocimiento de Sümbül. Él era esa misma puerta a través de la cual el mundo exterior se comunicaba con el gobernante. Cualquier petición, cualquier delación, cualquier chisme pasaban por su filtro. Una sola palabra dicha por él al descuido, una intriga hábilmente sembrada en los oídos del sultán, o por el contrario, un informe ocultado al monarca, podían en un instante elevar a un bajá sin linaje a las alturas o enviar a un poderoso visir al cadalso ante los verdugos. No daba órdenes al ejército, pero controlaba los oídos de quien las daba. Pero la influencia política se apoyaba en algo mucho más tangible. Una fabulosa, una descomunal riqueza. El Sümbül de la pantalla, contando con ternura las míseras monedas que le regala alguna favorita, parece un mendigo comparado con el Kislar Ağa real. El Sümbül Ağa histórico era el tesorero jefe no solo del harén, sino de un colosal imperio financiero dentro del imperio. Bajo su administración exclusiva estaban los Waqf de Haramain, los gigantescos fondos benéficos de las ciudades sagradas del Islam, la Meca y Medina. Suena a una aburrida obra de caridad, pero en realidad era el banco estatal del Imperio Otomano con liquidez ilimitada. Estos fondos controlaban millones de hectáreas de las tierras más fértiles de Egipto, Siria y Anatolia. Recaudaban impuestos de miles de aldeas, mercados, carabazares y gremios comerciales enteros. Por las manos de Sümbül Ağa pasaban cada año ríos de oro que superaban los presupuestos de muchos estados europeos de la época. No era solo un funcionario, era el ministro de Finanzas, el jefe del Banco Central y el director del mayor fondo fiduciario, todo en una sola persona. Naturalmente, el control de tales recursos convirtió a Sümbül en uno de los hombres más ricos del planeta. Su fortuna personal era tan enorme que podía permitirse prestar dinero al propio Estado en momentos de crisis bélicas. Ningún nombramiento para un puesto de gobernador provincial, beylerbey o visir estaba exento de sobornos enormes que, secreta o abiertamente, fluían hacia los cofres del jefe de los eunucos negros. Los aspirantes a altos cargos no hacían cola ante el sultán, sino ante él, ofreciéndole como obsequio corceles árabes de pura raza con sillas de oro, cofres repletos de diamantes indios seleccionados, las más raras pieles de zorros plateados y telas bordadas con perlas. No era simplemente corrupción, era un sistema establecido de impuesto por el acceso al cuerpo del soberano. Cuando el verdadero Sümbül Ağa, ataviado con un lujoso caftán forrado de preciosas pieles de sable y un alto turbante blanco inmaculado, símbolo de su naturaleza pura según se creía, avanzaba pausadamente por los corredores del palacio de Topkapı. Le escoltaba un séquito de decenas de guardianes eunucos armados. A su aparición, los eunucos de menor rango se postraban rostro en tierra, tocando con la frente el frío mármol, y las nobles concubinas bajaban respetuosamente la mirada al suelo, temiendo incluso respirar de más. No necesitaba apresurarse, adular o gritar como hacía el personaje de la serie de televisión. El poder del Sümbül histórico era silencioso, frío y absoluto.
Observaba el mundo con una mirada perspicaz, inexpresiva y calculadora, de alguien que había atravesado el infierno, perdido todo lo que se podía perder, y ahora conocía el verdadero valor de cada habitante de ese palacio dorado. Pero era precisamente esa altura sin precedentes la que le exigía una atención constante y agotadora, pues su principal recurso, y a la vez su mayor amenaza, seguía siendo el propio Padishah, el loco impredecible sultán Ibrahim, a quien Zumbul tuvo que encontrar la llave psicológica adecuada, equilibrando al borde de la vida y la muerte. El poder en el Imperio Otomano se asemejaba a una cimitarra de doble filo, dispuesta en cualquier momento a caer sobre la cabeza de quien la blandiera con demasiada imprudencia. Para el verdadero Zumbul A, que había alcanzado cotas increíbles como Kızlar Ağası, la fuente principal de su colosal poder y al mismo tiempo la amenaza diaria más terrible, era su soberano, el sultán Ibrahim I. Servir a un monarca siempre es difícil, pero servir a un gobernante cuya conciencia está fracturada por profundos traumas psicológicos y la paranoia es un arte que requiere una astucia virtuosa, una paciencia diabólica y la ausencia total de remordimientos morales. A diferencia del divertido personaje de la serie que solo se afanaba bondadosamente en torno a la voluntariosa Hürrem, el Zumbul histórico se convirtió en el auténtico eminencia gris de un hombre cuyo nombre pasó a la historia con el sombrío epíteto de El Loco. Para comprender la naturaleza de la influencia de Zumbul sobre Ibrahim, hay que adentrarse en el alma destrozada del propio Padishah. A diferencia de sus predecesores, los renombrados sultanes conquistadores, Ibrahim no conoció ni el fragor de las espadas en el campo de batalla ni los entresijos del gobierno. Pasó los mejores años de su vida en el Kafes, la Caula de Oro, un pabellón aislado del palacio de Topkapi, donde cada día podía ser el último. Su hermano mayor, el cruel y despótico Murad IV, ejecutaba sin piedad a sus otros hermanos, e Ibrahim vivió en la constante y escalofriante espera de los mudos verdugos con el lazo de seda. Cuando Murad murió y fueron a buscar a Ibrahim para entronizarlo, éste entró en pánico, se atrincheró en sus habitaciones y se negaba a creer lo que ocurría hasta que le llevaron el cadáver de su difunto hermano. Ese miedo animal y primigenio quebró para siempre la psique del nuevo gobernante. Sufría de terribles migrañas, ataques de agresividad incontrolable, melancolía sin causa, una fuerte paranoia y ataques de pánico regulares. Fue en esta atmósfera de locura permanente y creciente inestabilidad política donde la estrella de Zumbul Agha comenzó a brillar. El Kızlar Ağası, experimentado, perspicaz e increíblemente astuto, comprendió rápidamente que Ibrahim no necesitaba un mentor severo ni un visir ambicioso que le diera lecciones sobre asuntos de Estado, impuestos o guerras. Lo que el sultán necesitaba era alguien capaz de crearle la ilusión de una seguridad absoluta, protegerlo del aterrador mundo exterior y complacerle sin rechistar todos sus caprichos, por más absurdos que fueran. Zumbul Agha desempeñó este papel a la perfección. Se convirtió para Ibrahim el Loco en una especie de terapeuta personal, un indispensable hombre de confianza y el principal arquitecto de su mundo de fantasía. Mientras los grandes visires se sucedían unos a otros en el cadalso y la temible madre del sultán, Kösem Sultán, intentaba sostener el desmoronado imperio con sus poderosas manos, Zumbul Agha envolvía metódicamente la mente del Padishah en una invisible telaraña de dependencia absoluta. Conocedor de la insaciable lujuria de Ibrahim, Zumbul seleccionaba personalmente para él a las más hermosas cautivas de todos los rincones del mundo. Organizaba en los jardines de Topkapi festines de una lujuria y un boato jamás vistos. El sultán estaba obsesionado con las pieles preciosas, especialmente con la de Marta. Los embajadores extranjeros llegaron a apodarle el necio de las pieles, y con los aromas exóticos como el ámbar y el almizcle.
Zumbul movilizaba todos los recursos del imperio, los imaginables y los inimaginables, para que las paredes de las estancias del sultán estuvieran tapizadas de suave piel y las fuentes del palacio exhalaran las más delicadas fragancias. Comprendía perfectamente la regla fundamental. Mientras el sultán se sumerge por completo en los placeres interminables, el poder real reside en manos de quien se los proporciona sin cesar. El eunuco jefe pasaba más tiempo con el padishá que cualquier otra persona en todo el estado. Conocía al dedillo todos sus miedos más ocultos. Sabía cómo calmarlo con dulzura en sus momentos de ira ciega y, lo que es más importante, dirigía hábilmente su furia hacia sus propios enemigos políticos. Bastaba una palabra dicha en el momento oportuno, una mirada profunda y cargada de significado, o una sutil insinuación de que tal o cual poderoso bajá estaba tramando un golpe de estado, para que el paranoico sultán, sin dudarlo un instante, ordenara su ejecución inmediata. Así pues, Zumbul Agha se convirtió en el eminencia gris clásico por excelencia. Aunque formalmente seguía siendo un sirviente de alto rango, en la práctica había usurpado la mayor parte de las facultades del Estado. Los más altos dignatarios del imperio, los comandantes más renombrados, los teólogos y jueces más experimentados se veían obligados a adular servilmente al que fuera un esclavo africano. Para conseguir una audiencia con el sultán, una confirmación en un cargo o simplemente para conservar la cabeza sobre los hombros, era necesario pasar por Zumbul y pagar generosamente por su benevolencia. Vendía con sangre fría los gobiernos de las provincias más ricas, interfería en la distribución de los ingresos fiscales e incluso influía directamente en la política exterior del vasto imperio. Su fortuna personal crecía exponencialmente y su extensa red de espías le informaba de cada susurro tanto en los pasillos del palacio de Topkapi como mucho más allá de sus muros. Su logro político más asombroso fue que logró desplazar ni más ni menos que a Kösem Sultán, la mujer más poderosa y temible de la historia del harén otomano, la propia madre de Ibrahim. Kösem, acostumbrada a gobernar el imperio en solitario a través de sus hijos, observaba con horror mal disimulado y una ira creciente cómo su influencia sobre Ibrahim se desvanecía rápidamente ante el creciente poder del astuto Kislar Agha. Zumbul jugaba hábilmente con el deseo natural del sultán de liberarse del férreo control materno, inculcándole sutilmente ideas sobre su propia independencia y grandeza. Era un juego extremadamente peligroso, un auténtico baile en el filo de una navaja sobre el abismo, pues Kösem Sultán jamás perdonaba a quienes se cruzaban en su camino y trataban de arrebatarle el poder. Sin embargo, Zumbul Agha, cegado por su poder ilimitado, se sentía completamente invulnerable. Le parecía haber doblegado al destino mismo, convirtiendo la locura de su señor en su principal escudo impenetrable y en su espada más letal. Pero, como suele ocurrir en la historia, el poder absoluto acaba inevitablemente por adormecer la vigilancia. La historia del Imperio Otomano está plagada de puntos ciegos, coincidencias irónicas y sombríos secretos que se han disuelto para siempre en las espesas sombras de los interminables corredores del palacio de Topkapi. Parecería que la vida de un hombre de tan colosal magnitud e importancia estatal como el Kislar Agha Zumbul debería estar documentada por los cronistas de la corte hasta el último suspiro. Sin embargo, la paradoja de la tradición histórica otomana reside en que cuanto más cerca estaba un dignatario del epicentro del poder absoluto, más nebuloso, enigmático y contradictorio resultaba ser el final de su camino. Zumbul Agha era la eminencia gris clásica por antonomasia, el hombre que guardaba los secretos más sórdidos y aterradores de la dinastía. Precisamente por eso, no existe una información absolutamente precisa, confirmada al 100% por todas las fuentes, sobre cómo exactamente encontró la muerte. Las crónicas discrepan y los rumores se entremezclan con los hechos. No obstante, un profundo conocimiento de las leyes de supervivencia en la corte sultánica, así como el estatus, la riqueza y el papel de Zumbul, permiten a los historiadores aventurar con un alto grado de probabilidad 3 escenarios principales.
Te invitamos a conocer cada uno de estos desenlaces y a decidir por ti mismo cuál de ellos se adapta mejor a este personaje excepcional. Opción 1. Víctima de las intrigas palaciegas, el que sabía demasiado. En el Imperio Otomano, durante siglos funcionó a la perfección una regla no escrita. El poder absoluto engendra inevitablemente odio absoluto. Sümbül Ağa, que manipulaba virtuosamente al loco sultán Ibrahim y había relegado audazmente a un segundo plano a la propia valide Kösem Sultan, se ganó innumerables enemigos poderosos y despiadados. Los grandes visires, cuyos predecesores habían perdido la cabeza por una sola palabra del eunuco, los comandantes del cuerpo de jenízaros, cuyos ingresos él controlaba férreamente, y, por supuesto, la enfurecida madre del padishá, ansiosa por recuperar el control sobre su hijo, todos ellos literalmente dormían y soñaban con su muerte. La primera versión del final sostiene que Sümbül Ağa cayó víctima de una clásica y brillantemente orquestada intriga palaciega. El hombre que conocía al dedillo todos los miedos ocultos del sultán, que estaba al tanto de cada soborno, cada traición nocturna, cada tesoro escondido y cada envenenamiento en el palacio, se volvió simplemente demasiado peligroso para todas las facciones políticas sin excepción. Se convirtió en una bomba de tiempo. Según esta versión, en una tarde tranquila, sirvientes leales pudieron haberle ofrecido la tradicional copa de sorbete frío, pero generosamente aderezada con un veneno de efecto rápido. O tal vez, al amparo de la noche, verdugos mudos se deslizaron silenciosamente en sus lujosas y custodiadas habitaciones con un lazo de seda enjabonado para callar para siempre a aquel que sabía demasiado. Para la severa corte otomana, esta era la forma más estándar, silenciosa y efectiva de resolver cualquier problema político. Opción 2. El exilio dorado. Una jubilación sin preocupaciones en el Cairo. La segunda variante nos pinta un cuadro mucho más pacífico, próspero y casi de cuento de hadas, que se apoya en las arraigadas tradiciones de la corte otomana con respecto a los altos cargos del harén. No era raro que los padishás, a pesar de un enfriamiento temporal de las relaciones o una presión colosal por parte de la oposición política, se negaran categóricamente a derramar la sangre de sus sirvientes más fieles, leales y de largo plazo. En lugar de una ejecución vergonzosa, Alquislar Aga, que se había portado mal o que simplemente estaba cansado de las interminables intrigas políticas, lo enviaban al llamado exilio honorable en Egipto. El Cairo de mediados del siglo XVII no era solo la capital de la provincia otomana más rica, sino también un resort paradisíaco no oficial para los altos cargos jubilados del harén del sultán. Según esta versión, Sümbül Ağa, que poseía un olfato político fenomenal, se dio cuenta a tiempo de que se avecinaban tormentas sobre su cabeza y humildemente le pidió a su soberano que lo jubilara. El sultán Ibrahim, que aún le guardaba cierto cariño, dejó ir a su favorito, dotándolo de una fantástica indemnización por despido. El eunuco abandonó Estambul para siempre, embarcando decenas de pesados cofres repletos hasta arriba de monedas de oro, gemas selectas y pieles raras. Al llegar al Cairo, compró un magnífico palacio a orillas del Nilo, se rodeó de una multitud de sirvientes sumisos, creó exuberantes jardines y vivió sus últimos días en medio del lujo absoluto, la molicie y la tranquilidad, olvidándose para siempre de los venenos, los lazos de seda y la aterradora locura del palacio de Topkapi. Opción 3. El camino fatal. Muerte rumbo al exilio. La tercera versión es la más dramática, apasionante y, según muchos historiadores académicos, bastante plausible, ya que armoniza elementos de las dos primeras y se entrelaza estrechamente con los cataclismos geopolíticos reales de esa época. Según este escenario, Sümbül Ağa recibió efectivamente la orden oficial de abandonar la capital y dirigirse a Egipto,
en algunas variantes, a una peregrinación sagrada a la Meca. Partió con un boato sin precedentes, acompañado de un enorme séquito y de incontables riquezas cargadas en un lujoso galeón otomano. Sin embargo, nunca llegó al lugar de su tranquila jubilación dorada. Viajar por el turbulento mar Mediterráneo en aquellos tiempos era una empresa extremadamente arriesgada. Se especula que Zumbulaga fue víctima de un astuto plan de múltiples pasos urdido por sus enemigos en Estambul, la propia Kösem Sultán, permitiéndole formalmente irse en paz y guardando las apariencias ante su hijo, el sultán. Podría haber sobornado en secreto al capitán del barco para que se deshiciera del eunuco en alta mar. Pero existe otra rama de este escenario, mucho más cinematográfica y de mayor envergadura. El pesado y lento galeón, lastrado por el cargamento de oro en el que viajaba el caído en desgracia Kizlar-Aga, sufrió un repentino ataque de los temibles corsarios mediterráneos. En medio del mar azul infinito se desató un feroz, sangriento y despiadado combate de abordaje. Zumbulaga, a pesar de su estatus de sirviente palaciego y su avanzada edad, desenfundó una espada curva y con valentía desesperada defendió su barco, su vida y sus incontables tesoros, luchando hombro con los genízaros, pero cayó muerto como un valiente en esa desigual y terrible contienda. La vida del Zumbulaga histórico es una novela apasionante, llena de giros increíbles, escrita por la historia misma. Fue estrangulado silenciosa e ignominiosamente en los oscuros corredores del poder. ¿Encontró una vejez tranquila y confortable bajo las frondosas palmeras del Cairo egipcio? ¿O murió heroicamente entre el silbido de los proyectiles de los caballeros malteses en medio de un mar furioso? Cada uno de estos finales es, a su manera, lógico, fundamentado y refleja perfectamente las duras e intransigentes realidades de aquella gran época. ¿Y cuál de estas tres opciones para culminar el camino del gran, poderoso y temible Kizlar-Aga les parece más justa, apasionante y adecuada para un personaje histórico tan legendario? Compartan su opinión en los comentarios.